En esta perashá, la perashá de Bejucotai, la Torá nos habla acerca de puras consecuencias materiales que le van a llegar a la persona cuando hace lo bueno ante los ojos de Dios o lo malo ante los ojos de Dios. Y la pregunta es, Dios mío, ¿por qué si lo que quieres es advertirnos para que cumplamos con las leyes y los estatutos de tu Torá, por qué entonces nos hablas solamente de consecuencias materiales? ¿Por qué nos hablas acerca de que nos vas a mandar paz? ¿Por qué nos hablas acerca de que nos vas a mandar abundancia económica y salud? Mejor háblanos sobre el mundo venidero y el pago en el más allá, o el pago que vamos a recibir después de la llegada del Mashiach. Ese es un pago mucho más grande que cualquier pago material. Igualmente con respecto al castigo. Dios mío, si tú lo que quieres es decirnos que no hagamos cosas malas porque vamos a recibir una consecuencia, entonces háblanos de esas consecuencias que vamos a recibir en el futuro, Dios no lo quiera, por haber hecho las cosas malas, por lo que va a pasar cuando la persona se enfrente a juicio delante tuyo y entonces sea condenado por sus fechorías en el mundo venidero. O cuando las personas sean juzgadas después de la llegada del Mashiach con respecto a todo lo malo que hicieron y ahora tengan una consecuencia grave que pagar. Sin embargo, la Torá nos habla solamente de cosas materiales y de consecuencias casi inmediatas. Si es que no se van a portar bien y no van a cumplir con mis leyes, entonces va a pasar esto y lo otro al momento. Y para dar respuesta a este interrogante, deberíamos de ir un poquito más allá y entender un poquito la psicología del ser humano. Y es que los seres humanos, por naturaleza, tenemos una facultad de ver las consecuencias en el presente. Sin embargo, a muchos de nosotros nos cuesta mucho trabajo visualizar a futuro y medir las consecuencias de nuestras acciones a largo plazo. Más cuando las personas no hemos desarrollado lo suficiente nuestra inteligencia emocional y nuestro lóbulo frontal del cerebro. Está comprobado científicamente que entre más las personas tengan desarrollado el lóbulo frontal, más capacidad de autocontrol tienen, pues tienen más la visión a futuro y pueden controlar así mejor sus emociones. Es por eso que en cuanto más pequeña es la persona, las consecuencias deben de ser más inmediatas. Por ejemplo, cuando una persona quiere educar a sus hijos y sus hijos son niños aún, entonces de nada va a servir que les adviertas sobre una consecuencia si hacen algo malo para darle la consecuencia días después. Porque la mente del niño aún no está tan desarrollada como para poder ver tan a futuro y poderse contener a consecuencia de esa advertencia que le estás dando en ese momento. El niño ve solamente su placer inmediato, ya que el lóbulo frontal de su cerebro aún no está completamente desarrollado. De hecho, los estudios revelan que el lóbulo frontal se termina de desarrollar entre los 20 y los 30 años, lo que significa que de ahí para abajo, entre más pequeña es la persona, más le cuesta trabajo ver a futuro y más se guía y se dirige por consecuencia de sus impulsos y del placer o del dolor inmediatos. Esto se traduce a que si, por ejemplo, quisiéramos advertir a una persona de no hacer algo malo,
y esa persona no tiene la capacidad de medir sus consecuencias a futuro, entonces debemos de darle una advertencia en presente. Es decir, inmediatamente, ahorita que hagas algo malo, serás castigado. Inmediatamente, ahorita que hagas algo bueno, serás premiado. Ya que esa es la capacidad que tienen los niños para actuar. Conforme vamos desarrollando esta parte de nuestro cerebro y vamos creciendo, entonces vamos teniendo más fuerza para podernos contener y para poder medir consecuencias más a futuro. La Torá sabe que nosotros tenemos la capacidad de medir a cierta distancia a futuro las consecuencias. Mas, sin embargo, si Dios nos hablara acerca de consecuencias en el mundo venidero que son muy alejadas y faltan muchísimos años para que eso suceda, o por lo menos en nuestra mente tenemos la idea de que eso está muy alejado de nosotros en estos momentos, entonces no nos cambiaría en nuestra decisión absolutamente nada el saber que en el futuro, en el mundo venidero, nos va a ir bien o nos va a ir mal a consecuencia de las acciones que tomamos en el presente. Es por eso que la Torá nos habla de consecuencias inmediatas para las personas que cumplen o no su Torá, ya que eso es entendible por cualquiera de nosotros, y cualquiera de nosotros inmediatamente puede entender que de una consecuencia inmediata negativa debe de alejarse, y para recibir una consecuencia positiva debe de tratarse de acercar. Todo esto implica que entre más la persona desarrolla su mente, desarrolla su cerebro, y entre más la persona tiene esa capacidad de ver a futuro, entonces se le puede llegar a esta persona a hablar de conceptos más elevados y más profundos. Sin embargo, cuando la persona aún no ha desarrollado esa capacidad de imaginar y de visualizar las consecuencias del futuro, hay que hablarle con respecto al presente. Para hacer esto un poco más tangible, una persona, por ejemplo, que toma alcohol, si a esa persona se le diría: oye, no te tomes unas copas, porque esas copas te van a hacer daño a futuro. Cuando ahorita tienes 20 años, cuando tengas 60 años, vas a tener problemas del hígado y vas a tener este otro problema, y se te van a deshacer los riñones y te van a pasar una serie de cosas. Ese muchacho de 20 años no le va a importar. ¿Por qué? Porque la consecuencia es muy a futuro. Y debería de ser un muchacho demasiado centrado y con una capacidad de inteligencia emocional demasiado desarrollada como para poder medir esas consecuencias tan a largo plazo. No le va a importar. Mas, sin embargo, si le dices: hey, ahorita no tomes porque mañana vas a estar mareado, te vas a sentir mal, porque cuando se te baje el efecto del alcohol te vas a sentir muy mal y vas a vomitar, y porque si llegas a manejar un coche borracho puedes llegar a tener un accidente, entonces eso es aún más probable que el muchacho lo entienda, porque es una consecuencia a corto plazo y no a largo plazo. La Torá nos habla a corto plazo, nos dice cuáles serán las consecuencias en este mundo material que la persona va a tener por no cumplir o por sí cumplir las leyes de la Torá. Ya que si la Torá nos hablara de consecuencias solamente en el mundo venidero, en el más allá, después de la llegada del Mashiach, cosas que están muy alejadas de nuestro entendimiento, entonces eso no nos ayudaría a podernos abstener de hacer lo malo y no nos daría ánimos
para hacer lo bueno. Ojalá que Dios nos dé la oportunidad de entender lo importante que es para nosotros cumplir con las leyes de la Torá, todas las bendiciones que eso nos trae en este mundo y en el más allá también, con la llegada del Mashiach Tzidkenu, Bimerabe y Amenu. Amén.